el Partido Socialista se ha convertido en una organización criminal, en una mafia de puteros y de ladrones. Hay un hombre que ha pasado de las consultas dentales y las aulas universitarias a convertirse en una de las voces más firmes y leales de Vox. Hemos normalizado que día sí y día también nos enteremos de violaciones grupales, de peleas a machetazos. Pero detrás de los titulares, las polémicas y los focos mediáticos hay una historia inspiradora. Nuestro invitado de hoy es Ignacio Garriga. Nacido en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, en 1987, hijo de padre catalán con ascendencia belga y madre ecuatoguineana, estudió odontología en la Universitat Internacional de Cataluña, donde también ejerció como profesor. Antes de dar el salto a la política a tiempo completo, desarrolló su carrera como odontólogo y director médico de clínicas dentales. Militó en las nuevas generaciones del PP hasta 2010, pero en 2014 encontró su lugar en Vox, donde su ascenso ha sido meteórico. Diputado en el Congreso por Barcelona, líder de Vox en Cataluña y desde octubre del 2022, secretario general del partido. Su defensa apasionada de la unidad de España, la prioridad nacional, la familia, la vida y los valores que considera esenciales para el futuro del país, lo ha convertido en una figura admirada y controvertida a partes iguales en el panorama político español. Los españoles trabajan y pagan impuestos para pagar las piscinas y la pensión completa de los extranjeros en nuestras cárceles. Lo que hace su historia especial es esto. Ignacio no es un político de carrera tradicional, es un profesional de la salud, un hombre de fe, un padre de familia numerosa y un catalán orgullosamente español que ha arriesgado su comodidad profesional y personal por defender sus convicciones en un entorno a menudo hostil. Si entras en situación irregular, te vas. Si vienes aquí a vivir del esfuerzo de los españoles, te vas. Hoy, como gran admiradora de su trayectoria y de la visión de Vox por una España fuerte y unida, no quiero hablar solo con el secretario general. Quiero conocer a la persona valiente que ha dado un paso al frente en uno de los momentos más complejos de la política española. ¿Qué le llevó a dar ese paso de la odontología a la primera línea política? ¿Qué ha tenido que arriesgar y renunciar por defender sus ideas? ¿Y quién es Ignacio Garriga cuando le quitamos los cargos, los micrófonos y las polémicas? Hoy vamos a llegar al corazón del poder. Que abandonen toda esperanza porque no tienen afecta. Ignacio Garriga para mucho rato, tienen a Vox para mucho rato, lo sacaremos del gobierno y nuestro compromiso absoluto y total es que además lanzaremos sus políticas a la papelera del exilio. Muchas gracias, Ignacio, por estar aquí hoy. Es un placer tenerte. Estaba buscando sobre tu historia y algo que me sorprendió mucho es que antes eras odontólogo y profesor de universidad. Yo me preguntaba qué te hizo hacer este salto a la política activamente. Bueno, primero, gracias por invitarme. La verdad que es un placer y poder compartir unos minutos con alguien como tú, ¿no? Que está desde hace tiempo pues, rompiendo ese consenso del silencio de una hegemonía hasta ahora política que nos ha llevado al desastre y al caos. Pero volviendo a tu pregunta, pues sí, yo, como bien sabes, soy odontólogo, porque lo sigo diciendo, yo soy odontólogo, yo no soy político, no me gusta hablar de... ¿no? Yo no soy político, yo soy un odontólogo, un padre de familia, un hombre enamorado de mi mujer que decidió dar el paso en un momento determinado para complicarse la vida y cambiar las cosas, ¿no? Yo reconozco que esa vocación de servicio ya la tenía desde muy pequeño, la he mamado en casa. El atender a los pacientes antes de arreglarles pues, un diente pues, es un trato cercano, claro. El posterior, el saber cómo están. Pero creía que había que hacer algo más, ¿no? Y sobre todo cuando empecé a tener hijos y veía que la sociedad pues estaba mal, veía que los políticos o los partidos que decían defender una serie de ideas y principios no lo hacían, sino traicionaban, abandonaban a la gente. Y cuando surgió Vox, dije, oye, hay que dar un paso más, ¿no? En el compromiso social para defender mi nación, para defender esos principios y esos valores que me han inculcado desde casa. Y dije, pues oye, voy a colgar los guantes, como dije,
y voy a dar un paso al frente. Y me impliqué un poco más en el partido y desde entonces, pues, en fin, cada año se me ha ido complicando un poco más la cosa. Porque te afiliaste a Vox al 2014, ¿verdad? Efectivamente, yo desde el inicio del partido ya empecé a colaborar. Unos amigos míos me dijeron, oye, que se ha creado un partido en España y también vamos a empezarlo en Cataluña, que se llama Vox. Y yo pues me leí el manifiesto fundacional, dije, oye, pues efectivamente esto es con lo que yo me identifico, ¿no? Oye, defensa de la nación, la identidad, la familia, la vida, unos valores. Y claramente pues no había ninguna formación política que lo estaba defendiendo y empezamos ese proyecto aquí en Cataluña, pues como te puedes imaginar, ¿no? 4 personas. ¿Cómo era tu día a día militando por Vox? Pues en el principio de todo. Al principio era muy gracioso porque yo tuve la suerte de ser de los primeros, bueno, el primero que presentó una candidatura municipal en Cataluña en 2015 y me acuerdo aquella campaña electoral pues colgando carteles con mis amigos, cogiendo la escalera en casa de mi padre en paz descanse, haciendo los carteles electorales en la cocina de mi suegra con mi mujer y repartiendo folletos con 2 bebés en brazos y con mi mujer en el coche, yo bajando y buzoneando, ¿no? Fue una campaña muy entrañable. Y es verdad que en aquel momento pues yo decía, oye, que me presento a la alcaldía en ese momento, Sant Cugat del Vallès, Vox, y decían, ¿y qué es Vox? ¿Un diccionario? Claro, porque se llama efectivamente, Vox. ¿verdad? Recordarás que en España había un diccionario que se llama Vox. O sea, al principio era, en fin, era luchar contra, ¿no? En fin, era un ideal de decir, bueno, y nosotros peleamos, estamos levantando banderas, creemos que son las ideas y son los planteamientos políticos que necesita nuestra nación, nuestra sociedad, y hay que perseverar. Llegará el momento en que encontraremos el momento, habremos logrado hacer brecha en el panorama político y quién nos hubiera dicho, ¿verdad? Claro. En 2014, ahora, pues años después, que Vox es la tercera fuerza a nivel nacional, que tiene el apoyo de millones de españoles, que condicionamos más de 4 gobiernos regionales, que hemos logrado grandes hitos, ¿verdad? Como hace poco en Europa a través de Patriots, con ese reglamento de retorno y tantas otras cosas, ¿no? Pues, ¿qué nos puede para el futuro? Yo quiero trasladar el mensaje de pensar en grande, de soñar y quedarnos cortos, porque estoy convencido que como estamos defendiendo el sentido común. Exacto, más gente se va a despertar y votar por el sentido común. Estamos diciendo eso que la gente comenta cuando sale de trabajar, tomar un café, lo que comentan en las puertas del colegio, lo que comentan los amigos, ¿verdad? Cuando comparte una tarde de sábado con alguna cerveza y pasando un buen rato. Eso es sentido común. Y como no lo ven la sociedad, los españoles, en los políticos y en las instituciones, se dan cuenta que Vox pues, es la única alternativa política y a la vez la última oportunidad para darle la vuelta al caos, al drama y a la situación insostenible a la que nos ha conducido el PP y el PSOE. Efectivamente, porque Vox en Cataluña ha tenido que abrirse camino en un contexto muy particular, que es el independentismo, que dominó durante mucho tiempo. ¿Cómo ves la evolución del partido aquí? Ya has dicho que ha mejorado un montón y que cada vez es la potencia más fuerte. ¿Y cuál es vuestro papel ahora mismo en el Parlamento de Cataluña? Pues mira, tengo la suerte de haber podido y de liderar el movimiento en Cataluña y la verdad es que elección tras elección Vox ha ido obteniendo más respaldo de los catalanes. Vox cada elección tiene más número de votos, más porcentaje y nos hemos convertido en algo, si me lo permites, que trasciende a un partido político convencional. O sea, nos hemos convertido en un movimiento de respuesta a las urgencias de los catalanes. De hecho, a mí me escriben por redes sociales para decirme, oye, que en el barrio hay unos ocupas y tenemos un problema de delincuencia. Oye, que aquí hace 4 días pasó, de hecho, la semana pasada me fui a Reus porque me escribió una vecina que me presentó a la comunidad entera. De hecho, sí, me subieron a la parte de arriba del edificio para trasladarme la preocupación que tenían, porque delante tenían un solar que estaba ocupado, era un foco de delincuencia, un foco de drogas, un foco de peleas, y estaban preocupados y hartos del abandono del ayuntamiento y de todas las instituciones. Hace 2 semanas también me escribió una propietaria de un bar en Vic que estaba harta porque la plaza delante era el foco de trapicheo de drogas, de prostitución, de peleas, y me contaba que ella, al acabar la jornada, cuando recogía la caja del día, se metía un cuchillo en su bolso porque tenía miedo del trayecto del bar a su casa y a poder ingresar el dinero. Es decir, los catalanes se han dado cuenta que hay una formación política que es Vox, que está amplificando los problemas que están sufriendo los catalanes, que está señalando a los culpables de esos problemas que tienen los catalanes y a la vez está ofreciendo soluciones. Y por eso creo que una de las grandes aportaciones de Vox a la política catalana
es, por un lado, amplificar los problemas de los catalanes. En segundo lugar, romper ese consenso, el silencio en el cual se habían movido los políticos tradicionales. Nadie hablaba de inmigración, nadie hablaba de la inseguridad, nadie hablaba de cómo robaban los políticos separatistas colocando a sus amiguitos y desviando el dinero a fundaciones mal llamadas ONGs o incluso a terceros países. Tampoco contaban cómo riegan a ciertos medios de comunicación, ¿no?, para que digan lo que quiere el gobierno en cada momento. Y ese romper el consenso en silencio ha logrado que muchos de los temas que solo se hablaban en la calle ahora se hablen en el Parlamento de Cataluña. Y de hecho, con 11 diputados, humildes pero muy trabajadores, estamos condicionando ya políticas. Y yo estoy convencido que Vox va a ser una fuerza determinante en Cataluña, en el corto plazo, y por supuesto es la única opción para que podamos garantizar que Cataluña siga siendo Cataluña. Porque Vox es la única fuerza política que tiene los principios, la capacidad y la determinación para poder llegar al gobierno de España y cambiarlo todo. Claro. Y más allá de la inmigración, ¿cuáles son las 3 prioridades que tiene Vox en el Parlamento de Cataluña? Pues mira, yo te diría, por un lado, lograr que la prioridad nacional sea un principio político transversal en todas las políticas públicas. Seguro que los que nos ven no entenderán que en una lista de adjudicación de viviendas protegidas, en algunas provincias, en Cataluña, como en Lérida, en Gerona, haya más del 40% de población extranjera beneficiaria de esos sorteos. Eso es un sinsentido. Claro. Estoy convencido que los españoles quieren que los políticos gobiernen para los españoles. No quieren que los hospitales de Cataluña sean los hospitales del mundo, ni quieren que los pisos edificados por la Generalitat de Cataluña sean pisos que se pongan al servicio del norte de África. Yo creo que eso es sentido común y es importante que Vox siga liderando la necesaria prioridad nacional en todas las políticas, en ayudas sociales, en vivienda protegida, en todos los órdenes. Otro aspecto importante, te diría, que hay que acabar en tirar el dinero de los catalanes en chorradas ideológicas. No sabes la cantidad de millones que destina la Generalitat de Cataluña, del PSOE, de Junts, de Esquerra, da igual, porque todos son lo mismo, a terceros países, a cooperación internacional, a políticas verdes. Es decir, oye, que los catalanes necesitan mejorar su sanidad, necesitan mejorar la educación, necesitan reforzar los efectivos policiales y que tengan mejores medios. Necesitan construir más vivienda. Luego hay que acometer ese recorte de política ideológica basura y luego algo muy importante, te diría, hay que protagonizar una gran reforma fiscal a la baja. Cataluña es una de las regiones donde más impuestos y más altos se pagan. Los que menos tienen son los que más pagan. Y gracias a Vox, en Extremadura hemos conseguido que los que menos ganan sean los que menos IRPF paguen. Pues yo quiero eso para Cataluña y para toda España. Creo que, muy resumidamente, estos 3 aspectos son fundamentales y evidentemente me dejo aspectos como podría ser la vivienda, pero yo te diría, más pillo 3, te diría estos 3 ahora. Y volviendo a la inmigración, es obvio que Cataluña es una de las comunidades autónomas que tenemos más inmigración y más delincuencia ahora mismo. ¿Por qué crees que los inmigrantes deciden venir a Cataluña a comparación con otras comunidades autónomas? ¿Qué facilidades les estamos dando de más? Pues mira, aquí por desgracia hemos tenido unos políticos que han estado más pendientes en hacer todo lo que estuviera en su mano para mantenerse en el sillón que para mejorar la vida de la gente. Y eso ha pasado históricamente porque los nacionalistas separatistas de Convergencia y Unió querían protagonizar un cambio social en Cataluña y se fueron a Marruecos para impulsar eso que ellos llamaban els nous catalans. Es decir, grandes convenios, es así de triste, con Marruecos, ¿vale?, para que Cataluña fuera una tierra de acogida de manera preferencial a las personas del norte de África. Eso por un lado. En segundo lugar, llevamos muchos años en los que los gobiernos de Cataluña han llegado a impulsar programas, como un programa que se llama ACOL, que tiene una gran dotación presupuestaria, cuyo objetivo es contratar a personas en situación irregular. Por otro lado, tenemos planteamientos políticos en materia de vivienda protegida o de ayudas sociales en las que si tú acabas de llegar, pues te permiten que te apuntes a un piso de protección oficial y encima tienes la capacidad de poder acceder a un ingreso mínimo vital mensual porque así lo han decidido los políticos de aquí. ¿Y cómo llegan a esas ayudas sociales y a esos pisos protegidos? Por uno de los grandes fraudes que ha permitido el Partido Popular y el Partido Socialista, que es los empadronamientos fraudulentos. Uno acaba de llegar y el ayuntamiento le dice,
Tienes el derecho a empadronarte. Y le empadronan en el mismo ayuntamiento o en un edificio público. Sí, es así. Ese empadronamiento ya te da acceso a sanidad, a ayudas sociales, a pisos protegidos. Es decir, en Cataluña se ha abierto el sistema del bienestar al primero que acaba de llegar. Y eso ha generado un efecto llamada. Claro. Y eso ha generado que, como bien decías, Cataluña sea la región en la que más inmigración llegue. De hecho, hemos visto a políticos manifestándose con pancartas diciendo «Volem acollir, Junts, Esquerra, els Comuns, volem acollir». Esa ha sido la política de los gobiernos de la Generalitat. Decir que quieren cerrar centros de internamiento de extranjeros y que volem acollir. Pues claro, cuando tú trasladas ese mensaje al mundo, pues dicen, oye, ¿dónde hay que ir? Pues hay que ir a Cataluña, porque ahí te dan una paguita mensual, te dan un piso para la familia y luego, además, por culpa de los gobiernos de PP y PSOE, tienen una treta legal que se llama el poder traer a sus familiares aquí, los cuales también, además, pueden beneficiarse. El reagrupamiento familiar. O sea, se ha creado una maraña administrativa y burocrática que Cataluña ha puesto alfombra roja al norte de África y a cualquiera que quiera llegar aquí a vivir del esfuerzo de los españoles. Y nuestro compromiso es acabar con todo eso. Y es posible. Quiero trasladar el mensaje de esperanza de que es posible revertir esa situación. ¿Cómo lo haríais? A nivel autonómico. A nivel autonómico, primero de todo hay que trasladar el mensaje al mundo entero de que quien llegue aquí no va a recibir ni una ayuda social, ni una vivienda protegida. Punto número 1. Punto número 2. Que si entras en situación irregular, te vamos a enviar a tu país de origen, porque esto no pasa actualmente. Cataluña y el conjunto de España está llena de personas en situación irregular y no pasa efectivamente, y no pasa absolutamente nada. Y si están de manera irregular, como tú bien dices, además, luego las regularizan. Hay que decir, ojo, si estás aquí, te vamos a enviar a tu país de origen. Nosotros vamos a trabajar de manera perseverante para poder implementar el reglamento de retorno recientemente aprobado en la Unión Europea para que las regiones, evidentemente de la mano del Gobierno de España, pues si no tenemos la capacidad de ingresarlos en los centros de internamiento de extranjeros nacionales, pues crear en terceros países para que vean que alguien que llega aquí en situación irregular no puede ser cómodo. Hay que hacer difícil la vida a las personas que vienen en situación irregular. Y eso no es ser inhumano, eso es ser justo con los españoles y hacer cumplir la ley. Y es evidente que lo que no puede ser es que tengamos a delincuentes campando extranjeros por nuestras calles con absoluta impunidad y que no pase nada. Claro. Luego todo eso se puede hacer y hay que lanzar el mensaje al mundo de que si entras en situación irregular, te vas. Si estás aquí a vivir de la ayuda de los... Si vienes aquí a vivir del esfuerzo de los españoles, te vas. Si cometes delitos, cumples la pena en tu país de origen, no en Cataluña, porque hoy, como sabes, en Cataluña tenemos más del 50% de la población reclusa extranjera. O sea, que los españoles trabajan y pagan impuestos para pagar las piscinas y la pensión completa de los extranjeros en nuestras cárceles. Eso no tiene sentido. Luego, el mensaje claro y rotundo de que si estás en situación irregular te vas, yo creo que eso es muy efectivo, a la vez que decir, y no vas a recibir ni un euro público. Hay sitios donde incluso hemos visto en el norte de África, también en América, donde se dan instrucciones de cómo acceder a esas ayudas sociales en Cataluña. ¿En serio? Literal, tal cual. Y han habido cargos públicos catalanes que se han ido a promocionar Cataluña en el norte de África y explicar cómo pueden acceder a ciertas ayudas sociales. Es decir, es un absoluto sinsentido. Y eso solo pasa, y eso quiero ser muy claro, el cambio solo es posible si sacamos a esta banda de políticos que han utilizado nuestro dinero, que han comprometido nuestra identidad y que están poniendo en grave riesgo el futuro de nuestra nación. Y eso es muy importante destacarlo, Ada, porque 10 años quizás son muy tarde. Yo creo que sí. Hay que hacerlo ahora. Cada día que pasa va a ser más complicado darle la vuelta. Solo hace falta ver Molenbeek, Saint-Denis, y hoy podríamos decir que Cataluña o España es Francia o Bélgica con 10 años de retraso. Y algunos barrios de Barcelona 5 años. O ya incluso están, ¿verdad?, peleando con los mismos problemas. Porque otro problema que tenemos en Cataluña es la criminalidad. ¿Tú crees que expulsando a todos esos inmigrantes ilegales bajaría la tasa de criminalidad? ¿O qué haría Vox para bajar esa tasa de criminalidad y que nuestras calles se vuelvan a sentir seguras? Porque como tú has dicho antes, ya no son seguras. Las mujeres ya no nos sentimos seguras.
Es una realidad y de hecho hemos normalizado que en apenas 2 semanas hayamos vivido muchos tiroteos. Claro. Es que hace 10 años era impensable levantarse un día a las 10 de la mañana y ver a alguien asesinado de un tiro en la cabeza en plena calle Balmes a las 10 de la mañana. Y eso pasó la semana pasada, el día que supuestamente Barcelona estaba más blindada con policía porque estaba el Papa León XIV. Hemos normalizado que día sí y día también nos enteremos de violaciones grupales, de peleas a machetazos, y eso es evidente que tiene una relación directa con las políticas que han permitido la llegada de inmigración masiva y descontrolada. Y los datos son evidentes. Si tenemos más de un 50% de la población reclusa extranjera, quiere decir que hay una relación directa con esa inmigración masiva. Entonces, lo que hay que hacer, claramente, es cambiar todas las leyes que sean necesarias para que quien cometa un delito cumpla una pena como merece. Porque hoy en día, por desgracia, las leyes son muy laxas. Las cárceles son amables. De hecho, en Barcelona dentro de poco van a abrir una cárcel abierta que llaman. ¿Qué va a ser eso? Pues eso. ¿Qué va a ser eso? Pues una tomadura de pelo. Y una facilidad para que el que entre salga, robe, viole, mate y vuelva a entrar. Eso no puede ser. Hay que trasladar al delincuente que si la hace, la paga. Pero la paga de verdad. Claro. Entra en la cárcel y no sale. Y si es extranjero, cumple la pena en su país de origen. Y hay que cambiar muchas leyes. Nosotros, en los últimos años, en el Congreso de los Diputados, hemos llevado propuestas para rebajar la edad penal a los menores. Y han votado en contra. Hemos propuesto endurecer las penas contra los ocupas. Y han votado en contra. Hemos propuesto que los delitos contra los agentes de autoridad sean más duros. Y han votado en contra. Hemos dicho, oye, cambiemos la ley para que si un extranjero comete un delito, en lugar de prisión, sea deportación. Y han votado en contra. Luego, si hubiéramos logrado impulsar todos esos cambios legislativos que Vox llevó al Congreso de los Diputados, pues hoy la vida para un delincuente en Cataluña y en España sería más difícil. Pero no han querido, porque están en ese maldito bonismo que cuesta vidas. Y hoy, como tú decías, y me lo cuentan en los barrios, y me genera mucha desazón. Me explican cómo el nuevo complemento de muchos bolsos de las mujeres es el spray pimienta. El ejemplo de la propietaria del bar, que va a ingresar el dinero del día con un cuchillo en un bolso. Esto antes no pasaba. Y eso hay que revertirlo. Y se puede hacer. Ese es el mensaje que insisto de esperanza, de que se puede revertir. Pero hay que cambiar muchas leyes, hay que protagonizar muchas deportaciones y sobre todo hay que echar a esos políticos que nos han traído hasta aquí, porque no se pueden presentar como solución los responsables del problema, los que han abierto nuestras puertas a la inmigración masiva y descontrolada, los que cuando pueden cambiar leyes no lo hacen y encima se dedican a darles privilegios a los delincuentes, como hablábamos antes, cárceles abiertas, regalan segundos o terceros grados como panes diciendo, va, ya está, si te habían puesto una pena de 20 años, pues, oye, te has portado muy bien en la cárcel, 5 y venga, ya puedes salir. No. Claro, porque he visto en tus redes sociales que vas mucho a visitar pues, a la gente del pueblo, al que al final les sirves. ¿Tú dirías que lo que más les preocupa a los ciudadanos de Cataluña es la inseguridad? Sin duda, porque a diferencia de lo que dicen los políticos que nos gobiernan, no es una sensación, es una realidad. Claro. Lo hablábamos antes, en apenas 15 días hemos tenido varias peleas entre bandas a machetazo limpio. Hemos sufrido varios tiroteos entre mafias del este de Europa, incluso algunos cárteles de la droga de América en nuestras calles. Hemos visto disparos en la cabeza, hemos visto violaciones y eso pasa en nuestros barrios, pasa en nuestras ciudades. Y cuando yo voy, la gente desesperada me dice, es que no podemos más, Ignacio. ¿Cuál es la historia que más te ha marcado, que alguien te haya explicado, algún ciudadano de aquí? Pues mira, yo te diría, porque son muchas, como sabes, yo quiero hacer esa política cercana al ciudadano, escuchar a la gente, darles esperanza, decirles que se puede cambiar las cosas y señalar a los culpables, como te decía. Y una de las que quizá más me impactó fue en Tarragona. Hay una zona que se llama Camp Clar, las casas de colores que se les conoce, y ahí eso es, en fin, es terrible. La gente vive en unas condiciones, de verdad, me fui de ahí muy tocado. De hecho, hubo un testimonio de una mujer que me decía, es que Correos ya no viene aquí, Ignacio. Y le dije, ¿cómo que no viene aquí? Dice, no. Después del intento de violación de la cartera, ya no vienen a repartir cartas y las dejan en la oficina de Correos. O sea, esta es la realidad a la que ha condenado los políticos de turno que nos han gobernado los últimos años, a la gente humilde de barrios
obreros sencillos como el que te decía en Camp Clar, en Tarragona. Y aparte de la inseguridad, también me trasladan esa preocupación de, oye, es que antes con un salario, incluso después con 2, podíamos llegar a final de mes y es que ahora ya no llegamos, Ignacio. Claro. Por la subida de impuestos, por el encarecimiento de la vida. Me explican también la preocupación de la dificultad de acceder a una vivienda digna, a un precio asequible. Cantidad de familias que están viviendo en zulos pagando a precio de mansiones. Jóvenes imposible, ¿verdad?, de emanciparse porque están condenados a compartir baldas de nevera, a compartir salones, baños. Por mucho dinero. Por mucho dinero. Y eso es, insisto, porque hay unos políticos que han impulsado unas políticas que han condenado a la precariedad a las familias y a los trabajadores. Porque, ¿qué medidas concretas propone Vox aquí en Cataluña para solucionar el problema de vivienda, más allá de deportar a todo el mundo que está de más, que también satura el mercado? Pues mira, eso, punto número 1, que es muy importante, ¿verdad? La deportación de esas personas que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles, que han saturado el mercado, punto número 1. Punto número 2, hay que acabar con el infierno fiscal que rodea a todo el proceso de construcción de la vivienda hasta la adquisición. Hay que bajar el ITP, hay que bajar hay que reducir también esa maraña burocrática de permisos que hay que cumplir, de plazos que hay que cumplir, de papeles que hay que presentar, porque todo eso lo encarece. Hay que liberar suelo, hay que poner el suelo disponible para aquellos que quieran construir, a la vez bajando esos impuestos y disminuyendo la maraña burocrática, y las instituciones tienen que construir vivienda protegida para facilitar a esos jóvenes emprender un proyecto vital, a las familias poderse estabilizar en un momento determinado, y también hay que impulsar, facilidades, como hemos hecho, por ejemplo, en Extremadura, de decir, aun bajando los impuestos, si hay que pagar tanto, pues vamos a dar más plazos sin impuestos para que los jóvenes puedan pagarlo durante más años. Ayudemos con avales públicos para que puedan afrontar la compra de esa vivienda, porque es que en los últimos años solo se ha impulsado vivienda protegida de alquiler. Oye, es que hemos acabado con esos principios, te diría, pilares de la sociedad, ¿verdad? De nuestros padres y nuestros abuelos, de tener una casa en propiedad, de tener un coche en propiedad. Y hoy los jóvenes, ni casa en propiedad, ni coche en propiedad. Si aspiran como mucho a alquilarse un patinete o un bici, ¿verdad? Exacto. E ir moviéndose por la ciudad. No es ni una opción comprarse una casa ahora mismo para la gran mayoría de jóvenes. Es muy triste. Pues eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Y se puede hacer. Pero, insisto, lo que necesitamos es voluntad política. Claro. Políticos que quieran cambiar toda la maraña que han construido unos y otros, no para que nada cambie, no, al revés, sino para que cambie todo a peor. Y eso es nuestro compromiso. Porque otro problema que tenemos con la vivienda es la ocupación. ¿Cómo se resuelve la ocupación? Mira, lo de la ocupación es, iba a decir una barbaridad, pero es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una injusticia de tal calibre y es tan grave que los políticos se pongan de perfil. O sea, Cataluña, lo sabes, acumula en los datos de 2024 más del 40% de todas las ocupaciones de España. Por encima de 7.000. Pero esos son los datos a raíz de denuncias penales, pero es que la ocupación real es muchísimo mayor. De hecho, hay informes, creo que es no sé si del Consejo General a nivel nacional o el catalán, que hablaba de hasta 17.000 ocupaciones en 2023. Porque muchos no van a denunciar penalmente. Claro, porque la ley no va a hacer nada. Claro, la ley no va a hacer nada y los políticos menos. Entonces, hay que cambiar leyes, hay que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, hay que cambiar la ley de enjuiciamiento civil, hay que cambiar, por supuesto, el Código Penal y hay que trasladar la imagen gráfica y clara. Oye, si tú ocupas una casa, de una patada del culo vas a salir o por la ventana o por la puerta. Pero no puedes permitir que la usurpación o el allanamiento de morada se haya convertido en algo rutinario en Cataluña y en el conjunto de España. Eso no puede ser. Y eso está pasando. ¿Por qué? Porque hay políticos que llegan incluso a hablar, seguro que lo has escuchado, de la ocupación delincuencial. Oiga, pero ¿cómo que ocupación delincuencial? No hay una ocupación que es buena o es mala. La ocupación es mala porque estás quedándote con algo que no es tuyo. Entonces salen los progres. No, porque claro, hay familias vulnerables. No, mira, tu responsabilidad como administración es dar oportunidad y salida a las familias españolas que lo están pasando mal. Pero no puedes pretender y permitir mucho menos que se ocupen casas, porque es que hay testimonios, y en los barrios donde he ido me lo han dicho, personas que no llegan a final de mes, que les cuesta pagar el alquiler, que han ido a la asistenta social y les han dicho iros a ocupar una casa. O sea, la misma administración ha llegado
llega a decir eso a las familias vulnerables. Fíjate, pues eso no puede ser. Qué triste. Eso hay que cambiarlo y se puede hacer. Y volviendo un poco al tema de la inmigración, ¿tú crees que el problema de la inmigración que estamos ahora mismo viendo en todas las calles de España nos va a unir izquierda y derechas? ¿Tú crees que va a haber un punto en común que la gente va a decir, ya hemos tenido suficiente, soy de izquierdas, pero voy a votar a derechas para solucionar este problema? Mira, yo estoy convencido que la inmigración masiva y descontrolada ya está colapsando los servicios públicos, ya está comprometiendo la identidad de muchos barrios y muchas ciudades, ya está disparando la inseguridad en toda España y estoy convencido que va a ser el punto de unión de todos los españoles. Porque ahí nos jugamos el ser. Ahí nos jugamos el que España siga siendo España. Nos jugamos el que Cataluña siga siendo Cataluña y no se convierta, como ya pasa en algunos barrios o ciudades, en Argelia o en Marruecos. Porque hoy ya hay muchos centros de atención primaria en los que tú te sientas a esperar al médico y miras a derecha e izquierda y te sientes extranjero en la sala de espera del hospital de tu ciudad. Hoy vas a la asistenta social y quieres pedir una ayuda porque lo estás pasando mal y miras la cola y te sientes extranjero. Hay familias vulnerables que han podido acceder a una vivienda protegida y miran al vecino de arriba, al de enfrente, al de abajo y se sienten extranjeros. Luego, el revertir esta situación es un deber nacional, es una obligación moral, por respeto a nuestros padres y abuelos que han construido una nación muy grande como es España, y sobre todo por nuestros hijos y nuestros nietos, porque ¿qué nación les vamos a dejar en herencia? Claro. Por tanto, estoy convencido que se van a superar esos principios de derecha e izquierda y vamos a girar, y yo creo que en eso ya se está produciendo pues, un avance muy positivo, en defender España, nuestra soberanía, frente a unas políticas globalistas deshumanizadoras de un falso multiculturalismo que lo único que traen es arrasar con todo. Y yo estoy convencido que al final el ser es defenderse y eso va a hacer que Vox se dispare en las próximas elecciones y en las próximas y podamos acometer los cambios que necesita. Porque hay una cosa que a mí me preocupa un poco, toda esa gente de izquierdas que ahora quiere votar a la derecha. Como Vox ha sido demonizado por los medios de comunicación, mucha gente va a optar a votar al PP. ¿Puedes explicar por qué el PP no haría un cambio de verdad? Porque yo creo que la gente no es consciente que el PP no va a cambiar nada. Bueno, yo creo que es importante que los españoles sean conscientes de que a nosotros, y hablo en nombre de Vox, nos da igual a lo que votaran en las últimas elecciones. Seguramente muchos de los que nos estarán viendo han sido votantes históricos del Partido Socialista y están hartos de ver cómo el Partido Socialista, ¿verdad?, que en teoría defendía a las clases trabajadoras, a las familias más humildes, se ha convertido en una organización criminal, en una mafia de puteros y de ladrones. Debería ilegalizarse. Yo creo que no debe, lo que debería hacerse es meter en la cárcel a todos los miembros del Partido Socialista que han utilizado el PSOE como instrumento de modo de vida, ¿no? Pero si me dejas, volviendo a la idea anterior, es decir, muchos pensaban que el Partido Socialista les iba a defender y les ha traicionado, les ha abandonado. Vox no lo va a hacer. Muchos han votado al Partido Popular y les traicionó y les abandonó, como con la famosa mayoría absoluta de Mariano Rajoy, que iba a cambiarlo absolutamente todo y se zampó absolutamente todo del gobierno de Zapatero y del Partido Socialista. Y es probable que Feijóo haga lo mismo. Solo hace falta ver la entrevista del hormiguero que concedió hace unos días en este programa, ¿no? Y hay que escucharlo y ver cómo comparte la agenda de la izquierda. ¿Verdad? Por tanto, lo más importante es que Vox tenga un gran resultado electoral. ¿Por qué? Porque si Vox tiene la fuerza suficiente, podrá condicionar las políticas del Partido Popular. Evidentemente, yo pido a los españoles que nos den una mayoría absoluta para no tener que depender del Partido Popular y poder impulsar todo nuestro programa electoral. Pero con la fuerza que nos otorguen los españoles podremos impulsar los cambios proporcionalmente a la fuerza que tengamos en la nueva configuración del Congreso de los Diputados. Pero es evidente que si Vox no es fuerte, no vamos a poder bajar impuestos, no vamos a combatir las políticas pro-LGTBI y de género del Partido Popular, no vamos a defender la vida desde la concepción hasta su ocaso natural, no vamos a poder ayudar a quienes peor lo están pasando, no vamos a reducir el gasto político ingente en medios de comunicación, en sindicatos, en falsas ONGs, no vamos a reducir todo el dinero que hay que recortar
en enviarlo a terceros países para mejorar el estado del bienestar de la gente y no vamos a acometer las grandes reformas que necesita España, desde el poder judicial, pasando por el sistema fiscal, pasando por el poder educativo. Luego, la mayor garantía de poder cambiar absolutamente todo es que Vox tenga una mayoría absoluta o, en el peor de los casos, que Vox tenga una fuerza suficiente para poder guiar al PP hacia el camino correcto. Claro. Porque si no, el PP tiende a irse a darse la manita con el Partido Socialista. Y ojo, no demos por hecho que el Partido Popular, en caso de ganar las elecciones, acuda a formar efectivamente gobierno con Vox. Yo no descarto que si pueden, acudan a pedir la abstención del Partido Socialista. Así que voten todos a Vox para evitar que el Partido Popular del señor Feijóo se convierta en el PSOE bueno disfrazado de azul. Que es mi mayor preocupación ahora mismo. Sí. Y ahora, para que la gente te conozca un poco quién es Ignacio, ¿cómo te definirías en 3 palabras? Wow, 3 palabras. Si estuviera mi mujer diría unas 3, yo diré otras. Yo te diría, yo soy una persona muy hogareña, me gusta estar en casa, con la familia, no me gustan los saraos, y a pesar de que me dedico a la política, ¿no? Pero soy un tipo hogareño. Soy un tipo muy racional, me gusta ver siempre todos los lados ¿verdad? Del cuadrado, con frialdad. Y luego te diría que eso, pues no sé si es una virtud, es un defecto, pero bueno, soy un tipo serio. Quizá debería sonreír más, pero soy un tipo serio. Yo no te veo serio. Vale. ¿Cómo te definiría tu mujer? Bueno, mi mujer, ahora que no me está viendo, yo creo que diría que soy un buen líder de la manada, que es lo que se espera, ¿verdad?, del padre de familia. Claro. Alguien comprometido con sus principios y sus valores, Vale. que eso se lo agradezco a mis padres, que desde el cielo pues me están empujando en esta batalla, la defensa del bien desde el ámbito político. Y te diría, pues, niñero, ¿verdad? Porque a pesar de después de jornadas intensas en las que nos llaman homófobos, racistas, xenófobos y todas esas chorradas de los políticos de turno, pues llego a casa y me pongo a ver La Patrulla Canina, me pongo a montar los Playmobiles y a jugar con los coches en un parking con el pequeño, o me pongo un partido de fútbol con el chaval, o me pongo a escuchar pues las últimas novedades de ropa de las marcas de las adolescentes con la mayor de casa. Así que, ¿cuántos hijos tienes? Pues tenemos 5. Oh, wow. La verdad que es una guay. bendición, es una suerte. Es muy intensa la vida familiar, pero es muy enriquecedora. Ahí Totalmente. se demuestra cómo en la familia pues uno aprende a compartir, uno aprende a pelearse y después pedir perdón, uno aprende pues a vivir en comunidad y sobre todo pues lo importante que es la familia, ¿no? Que fuera puede haber mucho ruido, pues como te digo yo, en el mundo de la política, en fin, dicen lo que no eres, dicen lo que no dices, pero luego en casa te reconocen por quién eres, por lo que eres. Claro. ¿No? Y yo creo que eso es el mayor refugio que tenemos los españoles, la familia. ¿Qué valores primordiales te inculcaron tus padres? Pues mira, te diría que la fe, esa visión de la trascendencia, de que estamos aquí para algo, para dar gloria a Dios. 2, el amor a mi patria, el sentimiento de responsabilidad de la herencia recibida y a la vez, ¿verdad?, mejorarla y darla en herencia a las generaciones futuras, que eso es lo que entiendo yo como patriotismo. Y la familia. Yo he tenido la suerte de tener un padre y una madre que ha cuidado a la familia, que cuando había problemas siempre tenías dónde, ¿verdad?, apoyarte, dónde sustentar la cabeza, Claro. dónde llorar, dónde reír. Y eso yo creo que son los 3 principios, te diría, más grandes que me han dado mis padres y que procuro pues cultivar en casa. Y como político también, en la medida de lo posible, pues trasladar a la opinión pública, ¿no? Qué bonitos. ¿Cómo lidias con las críticas, el odio? Pues mira, te reconozco que ha sido gradual. Al principio, cuando entré en política, las llevaba muy mal. Leía los comentarios en Twitter, veía que... Luego fui tomando distancia y me di cuenta que, por desgracia, nunca harás algo que guste a todo el mundo. Y que lo que debes hacer es guiarte por tus principios, ser coherente y dormir tranquilo en casa. Y eso pasa, como te he dicho, por decir lo que piensas y defender lo que crees. Claro. Luego ya me dan igual las críticas. Asumo que algunos lo hacen porque es lo que toca, porque tienen que confrontar o se creen que así molestan o incomodan, y ya me da igual. Pero es verdad que hay críticas o hay injusticias, te diría, que sí que son las que peor llevo, que es cuando afectan al terreno personal. Y eso, claro, ahí sí que soy intransigente. Ahí a cualquier amenaza, cualquier
que trasciende la crítica, ¿no? Voy a presentar la pertinente denuncia, que por desgracia he tenido que presentar muchas. ¿En serio? Pero sí, pero no me dan... no me han hecho dudar en ningún momento. Me reafirmo a cada amenaza, a cada crítica, en la necesidad de seguir perseverando en la defensa de esas ideas, en el impulsar ese proyecto de reconstrucción nacional, de defensa de nuestra identidad. Así que yo les diría que a todos aquellos que nos critican o que me intentan amenazar o que nos intentan agredir incluso en algunos actos, que abandonen toda esperanza, porque no tienen afecta. Ignacio Garriga para mucho rato, tienen a Vox para mucho rato, y que vayan asumiendo que Vox está llamado a cambiar la política de España. ¿Y qué impresión suele tener la gente de ti que no sea cierta? Que digas, es que no soy yo, no es verdad. Pues yo te diría, los medios de comunicación procuran siempre dar una imagen en general de los líderes de Vox, de tíos enfadados, gritones. Y oye, yo soy padre de 5 hijos, un hombre enamorado de mi esposa, que cree en unos principios y en unos valores, y que hemos venido aquí para defender a los nuestros, para defender unas ideas por amor. A nosotros no nos mueve el odio como a todos ellos. Claro. Y eso es lo que pretenden trasladar. Y se creen que Ignacio Garriga, Santiago Abascal, o Jorge Buxadé, o Pepa, o José María Figueredo son tíos cargados de odio, que van enfadados por la vida y al revés. Yo voy alegre, yo voy contento, voy seguro, voy consciente de que estoy en el lado correcto de la historia, de que estoy defendiendo el bien, de que tengo las mejores ideas y los mejores compañeros de partido para protagonizar esa reconquista de nuestra patria, para garantizar un futuro mejor para nuestros hijos, y que los amargados y los que se mueven por odio son los que tenemos enfrente, que ven que ya están en el tiempo de descuento y que sus políticas, que las han, ¿verdad?, envuelto de grandes palabras, de multiculturalismo, de globalismo, de colaboración, en fin, de todas esas mamarrachadas woke muy bonitas, y ha sido la mayor condena de las clases humildes y los trabajadores, que ha sido la mayor traición al pueblo español. Y eso ha llegado a su fin. Y estoy convencido que si no convoca a las elecciones, porque está agarrado a la silla, cual garrapata el número 1, el P.S., pues el año que viene, que habrá elecciones generales, lo sacaremos del gobierno, y nuestro compromiso absoluto y total es que además lanzaremos sus políticas a la papelera de la historia. Qué guay. No, tengo muchas ganas de que pase. Y ya para finalizar, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Wow, pues mira, dentro de 10 años seguramente me veo con más canas, porque es verdad que desde que me he dedicado a la política me están saliendo más de la cuenta, y sinceramente me veo rodeado de mi mujer, de mis 5 hijos, de mis amigos, y en el ámbito político o laboral, Dios dirá. Claro. Y el partido político dirá. Yo no me pongo metas, yo quiero ser, primero de todo, que es para lo que me esfuerzo a diario, es en ser mejor persona que el día anterior, ser mejor esposo, ser mejor padre, hacer mi trabajo lo mejor posible, que en este caso me toca ahora pues liderar el partido desde la Secretaría General, liderar la oposición y la esperanza en Cataluña, y trabajar día a día, día a día. Lo que sí puedo garantizar es que de aquí a 10 años me voy a dejar, vamos, hasta la última gota de mi sangre, hasta la última gota de mi sudor, en trabajar por mejorar no solo el presente, sino para dejar las bases de un futuro mejor. Pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante, y aún soy más tu fan después de esta entrevista. Nada, gracias a ti, un placer por darme esta oportunidad de poder explicar, de conocer, como tú decías, ¿no?, esa parte de Ignacio que no se conoce, y adelante con este gran proyecto que estoy convencido que será un éxito. Muchas gracias. A ti.